En esta oportunidad hablaremos sobre la clasificación de los materiales para esta asignatura de la carrera de Ingeniería Química. Nuestro objetivo será conocer la clasificación de los diversos materiales, describir la utilidad de los distintos en la ingeniería, reconocerlos, agruparlos de acuerdo a la afinidad ya sea física o química. El contenido será clasificación de los materiales, los metálicos, no metálicos, cerámicos, polímeros, semiconductores y materiales combinados, a la vez que hablaremos de algunas utilidades de estos materiales. Sabemos muy bien que los ingenieros diseñan la mayoría de los productos manufacturados y los sistemas de elaboración necesarios para su producción. Por eso es necesario el conocimiento de esto que hablamos de clasificación de los materiales para saberlos elegir adecuadamente. Debemos conocer la estructura interna y las propiedades de los materiales. Tanto expertos en investigación y desarrollo crean nuevos materiales o modifican estas propiedades de los existentes para adecuarlos a los productos que desean obtener. Para eso entonces es que necesitamos entender este tema sobre los metales, cerámicos, vidrios, polímeros, los compuestos, semiconductores, ya sean naturales que se encuentran en nuestro medio alrededor o artificiales o sintéticos que son manufacturados, obtenidos o cambiados a través de las manos del hombre, y materiales reciclados. Para entender esto iremos a los tipos de propiedades de estos materiales. Una clasificación muy general que la manejan bastantes autores es de la siguiente manera: sensoriales, físico-químicos, mecánicos, tecnológicos y ecológicos. Entre los sensoriales tenemos el color, textura, brillo, físico-químico como la transparencia, oxidación, conductividad eléctrica y conductividad térmica. En esta oportunidad, en las propiedades mecánicas haremos mayor énfasis, que son dureza, tenacidad, fragilidad, elasticidad, plasticidad, resistencia mecánica. Para entender y aplicar en las tecnológicas, que son la fusibilidad, ductilidad, maleabilidad. No dejando de lado con el medio ambiente, que es la parte ecológica, la parte de toxicidad, de entender los materiales que son tóxicos, la reciclabilidad que podemos realizar en obtener de los productos ya manufacturados a obtener nuevamente o que podamos reutilizarlos. Materiales naturales, aquellos obtenidos directamente de nuestro entorno, solo tratados mecánicamente para definir la forma deseada. Entre ellos estamos observando en este momento lo que es la cerámica a partir de arcilla, que podemos manufacturarla, o bien de las maderas, que son fibras en las cuales podemos hacer ciertos tratamientos mecánicos para su utilización. Los materiales artificiales o sintéticos, aquellos que se obtienen mediante tratamiento físico o químico de precursores naturales. Estamos observando en la gráfica látex, que podemos ver que antiguamente se obtenía, ahora lo hacemos de manera sintética, la industria se encarga de ello. O bien a través de la materia prima que viene a ser de las rocas madres, que se produce el petróleo, y del petróleo evidentemente el isopropeno para la fabricación de muchos productos que son polímeros. Los materiales reciclados. Estos materiales se obtienen a partir de otros, ya sean naturales o sintéticos, ya usados con anterioridad y que son tratados química y físicamente. Podemos obtener el mismo material o bien otros materiales que son diferentes. Estamos observando en la gráfica el papel reciclado a partir de otros papeles que ya han sido usados en su momento. Así también tenemos el salpicado plástico obtenido a partir de materiales vegetales y el uso que vemos en las industrias textiles y en la fabricación de diferentes productos finales, como son la industria de los automóviles. No solamente es el salpicado plástico, podemos observar también el salpicado que es de lo que se llaman los materiales de madera, de fibra.
Un ejemplo típico de materiales artificiales es el caucho, que componen los neumáticos. La materia prima para elaborar neumáticos es el látex, como vemos en la gráfica, era de manera natural antiguamente. Su uso directo es imposible porque es un material pegajoso y de poca resistencia al calor, perdiendo consistencia a elevadas temperaturas. Por ejemplo, Goodyear, actual fabricante de neumáticos a nivel internacional, lleva el nombre de la persona que descubrió que el tratamiento de este látex con azufre le confiere propiedades como alta resistencia mecánica, elástica y a la temperatura ideal para neumáticos en el uso de vehículos. Pueden tomar apuntes acerca de esta dirección para ver el video sobre la fabricación de neumáticos. Luego realizaremos la práctica grupal para intercambiar las ideas y los puntos principales de la fabricación. Bien, ahora empezamos con las propiedades de los materiales. Para dar uso a los diferentes materiales es necesario conocer cuáles son sus propiedades. Evidentemente a nadie se le ocurriría construir un automóvil de papel porque necesitamos ver la utilidad, la finalidad del mismo. Las propiedades mecánicas son aquellas que tienen que ver con el comportamiento ante los esfuerzos que sufren los distintos tipos de materiales. La dureza es otra propiedad en la cual la resistencia a ser rayado existe una escala para ello donde se clasifican los materiales de escala del 1 al 10, 1 para talco, que es fiable bajo la uña, y 10 como el diamante, que solamente puede ser rayado por otro diamante. Otra propiedad es la tenacidad, que es la resistencia a ser deformado elásticamente. Un material se deforma elásticamente cuando tras la deformación es capaz de recuperar su forma inicial. Si tras el esfuerzo la forma inicial no se recupera, hablamos de la deformación plástica, que podemos ver aquí en la ordenada, que refleja la deformación, y en la abscisa vemos la escala del esfuerzo. Esta zona es la zona que explica la deformación elástica. Seguimos con las propiedades mecánicas. La ductibilidad o la ductilidad y la maleabilidad es la facilidad que ofrece el material para extraer de él hilos o láminas respectivamente. Aquí vemos el ejemplo de hilos de cobre que se usan para la energía eléctrica, y aquí las láminas de aluminio en las cuales los metales son sometidos a presión para lograr esa transformación a láminas. Las propiedades térmicas están relacionadas con el comportamiento del material frente a los cambios de temperatura. Puntos de fusión y ebullición son propiedades específicas de cada uno de los tipos de materiales. La temperatura a la cual el material pasa de sólido a líquido o de líquido a gas respectivamente. Este valor es característico de cada sustancia. La conductividad térmica, propiedad específica, capacidad para conducir el calor a lo largo del material. Aquí en relación a esto directamente decimos los materiales conductores del calor o aislantes del calor. Este es un ejemplo de la conductividad del calor. Algunos valores de los calores específicos, que es la propiedad específica. Apreciamos ahora las propiedades electromagnéticas. Comportamiento del material en presencia de campos eléctricos y magnéticos que se distinguen: la conductividad eléctrica y el magnetismo. Las propiedades ópticas. Estas propiedades se relacionan con el comportamiento de los materiales cuando son iluminados. El brillo está relacionado con el fenómeno de la reflexión, por el cual la luz llega a una superficie
de separación entre dos medios y vuelve al medio del que procede. Este último fenómeno está a su vez vinculado al fenómeno por el cual se transporta la luz en la fibra óptica, algo que es muy usado en el área de la industria de las telecomunicaciones. Materiales metálicos. La ciencia de los materiales define un metal como un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica, es decir, en el enlace metálico que conocemos. Aquí vemos algunas aplicaciones de estos materiales metálicos, o bien en las industrias, el acero estructural, y esta tabla para ver que no solamente existen los materiales metálicos, sino también los no metales, como es la presencia del carbón, hidrógeno, oxígeno. Los principales materiales industriales no metálicos son los cerámicos, polímeros, semiconductores y los materiales compuestos. Aquí vemos estructuras del polietileno, del etileno, de manera molecular. Cerámicos y vidrios. Cerámicos se obtienen moldeando arcillas y sometiéndolos después de un proceso de cocción a altas temperaturas en un horno. Un ladrillo, una teja, una pieza, una vajilla, incluso un lavador son productos fabricados con materiales cerámicos. Aquí vemos algunas presentaciones de uso en la industria de la construcción. La presencia del aluminio, que es un metal común en las arcillas. Otro material son los polímeros y sus estructuras moleculares y el uso de ellos. Por ejemplo, ampliamente tenemos en el sistema de protección los EPP, equipos de protección personal, como los lentes intraoculares y extraoculares, las prótesis como la silicona, las fibras textiles como los poliamidas, poliéster, implantes óseos que se realizan actualmente en cadera, rodilla, medicamentos en la cosmética, cauchos, ya sea para calzados. Tipos de materiales como los semiconductores, que es muy ampliamente usado en la electrónica. Y finalmente tenemos lo que la industria actualmente está desarrollando bastante para mejorar sobre todo las propiedades tanto físicas, mecánicas, de acuerdo al uso que vayan a dar. Los materiales combinados o compuestos. Aquí en la figura vemos el ejemplo de material compuesto formado por fibra de refuerzo a escala microscópica en una matriz polimérica. La gran profundidad de campo de imagen es característica de la microscopía electrónica de barrido. La otra figura que vemos a la derecha es un palo de golf de material compuesto. Es un ejemplo de este tipo de material obtenido por moldeo de una resina epoxi reforzada con fibra de carbono. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Ahora observaremos algunas características de los materiales en el uso en la industria de la automotriz, donde la gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente, pero algunos como la madera y el hueso aparecen en la naturaleza. No dejaremos de nombrar también los materiales inteligentes, como es el caso de las aleaciones con memoria de formas empleadas como
endoprótesis vasculares para expandir arterias obstruidas o dar soporte a arterias débiles. Otro ejemplo que vemos aquí a la derecha es endoprótesis de prueba y endoprótesis posicionada en una arteria dañada para soportar. Bien, todo lo mencionado anteriormente debemos emplear en algo, en diseño industrial. ¿Cómo partimos para un diseño? Primero de una idea o una necesidad que hace posible que se logre este diseño. Entonces, para ello debemos seleccionar el material y los conceptos previos nos ayudarán a hacer esta selección. Luego tenemos la definición del proceso de fabricación para así, con este ciclo, lograr un producto final. Esto es un esquema básico para los materiales en el uso del diseño. El diseño debe tener ciertas características para lograr estas propiedades intrínsecas que deben tomarse en consideración. El primero es el precio y la disponibilidad que tenemos para la fabricación de ese producto final. Otros son las propiedades mecánicas que ya mencionamos, como la rigidez, la tenacidad, la resistencia mecánica, dureza, resistencia a la fatiga térmica, resistencia a la fluencia. O las propiedades superficiales como la corrosión, la oxidación, la fricción y desgaste que tienen algunos materiales usados en la industria del proceso. Las propiedades físicas como densidad, propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas y ópticas también deben considerarse en el diseño. Las características de fabricación como la síntesis del material conformado, la ejecución de uniones y el buen acabado, no dejando de lado la función estética, la apariencia y la textura. Esas son esas propiedades a considerar en el diseño del producto final. Aquí mostramos una tabla en la cual habla de las familias de materiales de las que acabamos de mencionar: los metales, los cerámicos, los polímeros, los materiales compuestos, así como algunas características o puntos fuertes de las propiedades generales de estos diversos materiales que se han pronunciado y las debilidades que tienen a considerar para este tipo de diseño. Los procedimientos para seleccionar estos materiales en plantas químicas y diseños de productos están planteados en esta gráfica, en esto que tenemos. Primero, la necesidad de mercado, conceptualizar la definición, los detalles para lograr ese producto, herramientas de diseño, modelado funcional, estudios de viabilidad, análisis aproximado, modelos geométricos, simulación, métodos de optimización, modelo de costos, modelos de componentes, el análisis de elementos finitos. La selección de materiales, todos los materiales, baja precisión de datos, ¿no? Algunos materiales, alta precisión de datos, o un material mayor precisión de datos posible, son los considerados para lograr un producto adecuado en la selección del material en planta química y en diseño incluso. Bien, con esto damos por finalizado para que puedan realizar los grupos luego de darle la observación a los videos que